Amados hermanos, Dios les bendiga. Saludos del pastor Eliseo Reséndiz Jiménez. Estamos en este momento en la montaña de la oración desde el estado de Hidalgo, en el bello país de México. Sabe que hoy quiero hablar acerca de la guerra espiritual que se mueve a medianoche. Con esto no quiero decir que la guerra espiritual solo se manifiesta de noche, no. La guerra espiritual son los 365 días del año. La guerra espiritual, amados hermanos, se escenifica, hermanos, los 365 días del año, todas las 52 semanas del año, todos los días, las 24 horas, todo momento hay batalla espiritual. ¿Y desde cuándo comenzó la guerra espiritual? Por lo cual, hermanos, se manifiestan, hermanos, situaciones en los aires que muchas veces desconocemos, porque la Biblia, amados hermanos, es, hermanos, un tesoro inagotable. La Biblia tiene toda la información, hermano, que el ser humano no conoce, pero a cada día necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero quiero decirle, amados hermanos, que la batalla espiritual, hermanos, se escenificó desde que en el cielo Jehová Dios Todopoderoso puso a un querubín protector en el cielo, encargado de producir la alabanza cerca del trono de Dios, del mismo Dios. Ese querubín empezó a sentir a cierto tipo de orgullo, de exaltación hacia sí mismo. Y él empezó a maquinar y a pensar y a decir: yo puedo ser igual a Dios. Yo puedo ser igual a Dios, dijo este ser, ¿verdad? Y desde ese tiempo, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, lanzó a ese querubín protector en el cielo. Se llamaba, en el nombre hermoso, en el nombre bonito, Lucero. Pero cuando el Señor lo desecha del cielo por rebelarse contra el trono de Dios, entonces, amados hermanos, se convierte en Lucifer, ¿verdad? De llamarse Lucero de la mañana. De por sí siempre hay guerra espiritual aquí, miren. Hermanos, de ser lucero de la mañana, se convierte una vez más, cuando es desechado del cielo, se convierte en Lucifer. Y entonces, desde ese tiempo, en el momento, amados hermanos, que Dios lanza a este personaje del cielo, lo lanza al segundo cielo por los aires, donde está el segundo cielo, el sol, la luna y las estrellas, hermanos, el sistema solar, la Vía Láctea, todo eso. Y también es lanzado todos sus seguidores, porque se trajo una tercera parte de ángeles. ¿Cuánto es una tercera parte de ángeles? Muchísimos ángeles. El enemigo vino arrastrando y cayeron también en el primer cielo, sobre la atmósfera terrestre, por los cielos donde vuelan las aves, donde se ven, todavía se pueden alcanzar ver los aviones, las nubes, ¿verdad? Entonces hay una actividad espiritual, que se manifiesta durante todo el tiempo, pero especialmente por la noche. Porque al enemigo le encanta, hermanos, tener sus actividades, le gusta la oscuridad. ¿Y por qué digo eso? Huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. Mira, te voy a leer un texto que es sacado, hermano, de la palabra, un texto bíblico poderoso. Job 36:20. Dice Job 36:20: no anheles la noche, le dice el Señor a su pueblo.
no desees la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Otra versión dice, no anheles la noche, no desees la noche en que las personas desaparecen de su lugar. En otras palabras, amado hermano, hay una actividad espiritual por la noche. Aquí siempre tengo guerra espiritual, amados hermanos, ¿verdad? Siempre hay guerra espiritual. Amados hermanos, no tenga temor. Siempre hay actividad espiritual, ¿verdad? Que se manifiesta en donde quiera que usted vaya. Y más, cuando usted se dedique a orar y a clamar a Dios, habrá una actividad espiritual. Pero usted tiene la victoria. No anheles la noche, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando ya de día hemos trabajado, hemos hecho nuestras actividades, llega la noche, por supuesto que vamos a la casa de Dios. Los cultos regularmente son en la primer vigilia de la noche, ¿verdad? Que la primer vigilia de la noche dura de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Yo no sé por qué hay muchos hermanos que no les gusta ir a la casa de Dios, hermanos, entre semana o en horarios de tarde, pero allí empieza la primer vigilia de la noche, de las 6 de la tarde a las 9. Hay una actividad espiritual y por eso la iglesia debe estar orando y clamando, intercediendo, ¿verdad? Porque ignoramos que hay una batalla, ignoramos que hay una guerra. Por eso el Señor dice, no anheles la noche porque los pueblos desaparecen, las personas desaparecen. O sea, que hay una cantidad de batalla espiritual en la que muchos perecen, hermanos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que estar en continua oración, en continuo clamor, porque es importante. ¿Sabes qué hacía David en el Salmo 119, 62? Dice, Salmo 119, 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Claro, se levantaba a orar, yo creo que en su casa, ¿verdad? Se levantaba a orar ahí en su aposento, en el lugar secreto. David decía, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. También en la noche, hermano, el Señor ejecuta juicios en contra de esas potestades, en contra de esas maldades, en contra de esos gobernadores de las tinieblas, en contra de esas huestes, hermano. El Señor ejecuta juicios, claro que sí. David decía, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Qué impresionante, hermano, ¿verdad? Que cuando usted alaba, que cuando usted ora, el Señor ejecuta juicios a las naciones. Pero no vaya usted a pensar que son las naciones terrenales. Tenemos 190 y tantos países o casi 200 países. No, también hay naciones espirituales en los aires. Son conocidos como naciones espirituales, naciones que están diseminados sobre los aires en términos espirituales, hermano. Así que esta palabra es profunda. San Mateo 13, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En la noche hay una actividad espiritual terrible, amados hermanos. Yo creo que los que me están escuchando en este momento saben de guerra espiritual o quieren conocer de guerra espiritual, desean saber de guerra espiritual y están orando, porque para hablar de guerra espiritual, para saber de guerra espiritual, para introducirse a la guerra espiritual, se necesita ser un hombre, una mujer de oración, un joven de oración, una señorita de oración, un niño de oración, un adulto de oración, un matrimonio de oración. No cualquiera entiende los mensajes de guerra espiritual. Y también el Señor sabe en qué momento vas a hablar de guerra espiritual. No puedes hablar de guerra espiritual si no conoces las artimañas del enemigo. La guerra espiritual existe, amados hermanos,
Nosotros podemos ver las cosas físicamente, usted puede ver literalmente lo que hay en el mundo, pero no podemos ver, hermanos, las cosas que suceden en los aires, mayormente por las noches, ¿verdad? Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo las manos del maligno, ¿verdad? Entonces, la guerra espiritual, hermano, la guerra espiritual es un área, es un conocimiento que podemos obtener de la palabra de Dios, pero necesitas tú usar la armadura de Dios, ¿verdad? Así que en la noche hay una batalla, una actividad por los aires, hermano, que tenemos que estar visualizando. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿verdad? Así que mientras los hombres duermen, cuando tú tengas la oportunidad de levantarte a orar de noche, ahí en tu casa, en tu cuarto, en tu lugar secreto, unge tu casa, ve con tus familiares, tus hijos, tu cónyuge y ora por ellos, clama por ellos, porque en la noche, hermano, hay 4 vigilias, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche la primera vigilia, de las 9 de la noche a las 12 de la medianoche es la segunda vigilia, y hermano, al terminar la segunda vigilia a las 12 de la medianoche es el punto central de la noche donde hay una actividad terrible. ¿Sabes por qué? Porque Pablo conocía a la guerra espiritual. Y por eso, amados hermanos, dice que Pablo alababa al Señor. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban al Señor, ¿verdad? Cantaban al Señor. Así que, hermanos, el pueblo se agolpó y lanzaron a Pablo a la cárcel. Pero Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, amado hermano? A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te das cuenta? Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre poderoso. Pablo era un hombre experto en la guerra espiritual, porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Pablo era un conocedor de la guerra espiritual. Por eso, aunque lo lanzaron a la cárcel, él no buscó un abogado. Si a nosotros nos hubieran lanzado a la cárcel por cuestiones del evangelio, ¿sabes qué haríamos? Inmediatamente trataríamos de buscar el mejor abogado de la ciudad. Pablo y Silas no lo hicieron así. Ellos oraban a la medianoche y cantaban y los presos los oían, porque sabían ellos que a la medianoche había una actividad y que la guerra no es contra carne ni sangre, que la guerra es espiritual, contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que hay una batalla y que por las noches se acentúa más esa batalla. ¿No te das cuenta que muchas veces las personas tienen ataques por las noches, pesadillas, malos sueños, no pueden conciliar el sueño, están inquietos? ¿Sabes por qué? Porque hay una actividad espiritual. Pero como se mueven ángeles de Dios, también se mueven ángeles de las tinieblas, de los dos reinos, porque la Biblia nos dice, el cual Dios nos trasladó del reino de las tinieblas. Hay un reino de las tinieblas. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces hay dos reinos, ¿verdad? El reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. Entonces hay una actividad, se mueven tanto ángeles de Dios como también se mueven ángeles de oscuridad, ¿verdad? Por eso Pablo y Silas sabían eso, porque habían luchado. ¿Te acuerdas? Que Pablo y Silas
habían reprendido el espíritu de adivinación de una muchacha. Una joven, una muchacha en la plaza donde había ido Pablo y Silas a predicar y que todos los días iban a la oración. Una muchacha con espíritu de adivinación dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y eso era verdad. Pero Pablo se inquietó, Pablo se incomodó porque esto lo hacía esta muchacha todos los días. Y Pablo y Silas iban a la oración. Iban a un lugar de oración, no sé, un templo o un centro de adoración, oración. Pero esta muchacha vociferaba y gritaba y hacía tanto show que era para llamar la atención. Y además esta mujer con una verdad, porque era verdad que eran siervos del Dios Altísimo, hermanos, quería distraer a Pablo y Silas de la oración. Quería turbarlos. Mira, lo que hace el enemigo muchas veces es usar hasta la misma Biblia, porque el enemigo conoce la Biblia, el enemigo conoce la palabra, el enemigo sabe, ¿verdad? Entonces, pero el hecho de que la sepa no quiere decir que sea algo bueno, no. Ella gritaba y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y eso desagradó a Pablo porque él sintió que el espíritu que hablaba no era la muchacha, era algo que estaba en ella. Y regresó y le ordenó al espíritu y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas fuera de esta muchacha. Y el espíritu de adivinación salió y la muchacha quedó libre, ya no podía adivinar. Y entonces los patrones de esta muchacha se organizaron con los magistrados del pueblo, las autoridades, y se lanzaron junto con la gente, la turba, en contra de Pablo y Silas, tanto que los apresaron, los golpearon, los maltrataron y los lanzaron a la cárcel. Y ahí Pablo y Silas oraban a la medianoche. Ellos conocían las estrategias de Dios. ¿Por qué usted y yo no podemos conocerlas? ¿Por qué usted y yo no podemos conocerlas? Debemos conocerlas. Si usted tiene una petición, una necesidad en su matrimonio, en su vida personal, en su trabajo, con sus hijos, en su economía, cualquier problema, ore, clame, gima. Ahí a la noche, hermano, ahí en su casa. Y si hay vigilia en la casa de Dios, pues no es todo el año y es de vez en cuando. Y si hay una reunión de oración, aprovechen en ir a la oración. Los conciertos son muy populares. Los conciertos de música, hasta la gente pagando va a los conciertos. Pero la oración, hermano, ay Dios mío, la oración cuesta, amados hermanos. ¿Usted cree que no cuesta venir todos los días aquí a orar y a clamar? Hermanos, si usted supiera cuántas luchas, cuántas batallas y cuántos ataques hemos recibido en todo este año de venir a la montaña de la oración a clamar, a orar y a interceder. Hermano, si yo le platico, hermano, es algo duro. Pero tenemos la victoria y hemos visto resultados. Claro que sí. El Señor está tocando almas. El Señor está abriendo nuevos campos misioneros. Amado hermano, esto es para la gloria del Señor. Entonces, dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué impresionante, amados hermanos. Qué impresionante lo que habla la Biblia. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿verdad? Así como hay una actividad, amados hermanos, de ángeles oscuros, ángeles sucios, ángeles de maldad, ángeles de oscuridad, también hay una actividad de ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo y él los defiende. Cuando tú duermes, como dice el Salmo 4 en el verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que mientras tú duermes, el Señor vela tus sueños. Pero tienes que orar de día. En la mañana levántate, ora. En la noche cuando te vas a dormir, ora. Y si vas a vigilar también en tu casa, dentro de tu casa, en tu hogar, en tu lugar secreto, ora. Porque en la medianoche hay una actividad. ¿Qué pasó cuando Jesús, hermano,
iba a ser entregado en manos de los pecadores para ser llevado ante el Sanedrín, ante los ancianos de Israel, para ser juzgado injustamente. Dice que llevó a sus 12 discípulos y si nosotros hacemos cuentas, amados hermanos, es a la medianoche cuando viene, hermanos, Judas, y cuando viene, amados hermanos, los soldados romanos y los que lo acusaban para apresar a Jesús, porque él fue al huerto del Getsemaní con los 12 discípulos y les dijo: quedaos aquí. Y tomó aparte a Pedro, a Juan y a Jacob y les dijo: me siento muy triste hasta la muerte, dice. Pero él se apartó a orar y empezó a decir: Señor, si quieres pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como sea tu voluntad. Estaba teniendo una batalla él, estaba teniendo una guerra, amados hermanos. Se estaba librando la batalla por la salvación de las almas de toda la humanidad. Y entonces había una actividad, hermano, una actividad en esa noche. Es muy posible que estaba orando desde las 6 de la tarde hasta las 12, que es la medianoche, porque pasaron 3 horas. A la primera hora vino a ver a sus discípulos y les reprochó, los exhortó y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y regresó a orar otra hora y regresó por segunda vez y dijo: ¿no habéis podido velar conmigo otra hora? Y los halló durmiendo y se fue, y los dejó durmiendo y se fue, y regresó a orar a la tercera hora de oración, y cuando ya pasaron las 3 horas, regresó y los halló durmiendo, sus ojos estaban cargados de sueño, y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo otra hora? Levantarse, despiértense. Se acerca el que me ha de entregar. Haciendo cuentas, él estaba en la segunda vigilia. Perdón, si dije que era desde las 6 de la tarde. Si hacemos cuentas, estaba de las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche. La segunda vigilia de la noche. Porque a la medianoche, en la mayor actividad espiritual en los aires, hermanos, vinieron los hombres guiados por Judas, porque Judas se tuvo que escapar de donde estaban en la oración, se salió y se fue y traicionó a Jesús, traicionó al Señor y fue por los enemigos de Jesús y entonces vinieron por Jesús, lo encadenaron, lo ataron, lo llevaron para ser juzgado injustamente. Amados hermanos, usted y yo tenemos que levantarnos en oración. La guerra espiritual de medianoche. A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Y mientras los hombres dormían, dice también la palabra, vino el enemigo a sembrar la cizaña. Así que habla espiritualmente. No hay que dormir, amados hermanos, espiritualmente. Hay que estar despiertos espiritualmente, amados hermanos. Hay que estar despiertos espiritualmente. No duerma. Tome tiempo para orar. Tome tiempo para clamar, porque el enemigo viene y siembra los celos. El enemigo viene y siembra la desconfianza, siembra los celos, siembra siembra la discordia, todo lo malo el enemigo. Imagínense, el enemigo mientras los hombres duermen, viene a sembrar todo lo malo, siembra un sueño, ¿verdad? Siembra un sueño sensual, un sueño erótico en el cónyuge. Y si no se ora, si no se clama, la persona cae fácilmente, ¿verdad? Porque hay sueños terribles donde el enemigo ataca a la gente. Y cuando no oran, cuando las personas no oran, cuando el cristiano no ora, hermano, entonces son puertas abiertas para que el enemigo pueda entrar y hacer el mayor daño posible. La Biblia dice en San Juan 10:10, el diablo viene para matar, para hurtar y destruir.
Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Espero que usted haya entendido este mensaje, amado hermano, porque la Biblia nos ha dado mucha información esta mañana. La Biblia, la palabra, la santa palabra, la infalible, la que no cambia, la que no varía, nos ha dado mucha información muy poderosa. Una información para aquellos que tienen hambre de Dios, para aquellos que tienen hambre de la palabra, para aquellos que van a ser siervos y siervas del Señor. Escuche bien, el hecho de que usted esté escuchando este mensaje no es por casualidad, es porque Dios ha puesto su mirada en usted para que usted crezca y conozca la guerra, la batalla espiritual. Así que no deje de orar, no deje de clamar, porque es muy importante lo que Dios nos ha revelado esta mañana desde la montaña de la oración. Clamemos ahí donde usted está en su lugar y dígale: Señor, gracias porque me abres los ojos, porque despiertas mis oídos, pero sobre todo despiertas mi espíritu, despiertas mi alma para tener hambre de ti, como dice tu palabra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Le voy a pedir un favor. Incline su rostro, ore a Dios y diga: Señor, gracias, porque voy a tomar en cuenta esta palabra. Voy a orar, a clamar, me voy a cubrir con la sangre de Jesucristo. Voy a tomar la armadura espiritual, como dice Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra los gobernadores de este siglo. No vaya a pensar que son los gobernadores terrenales, no, son gobernadores que están en los aires, porque el enemigo está organizado en jerarquías. El enemigo se organiza. Hay principados, potestades, gobernadores y hay huestes de maldad. Son jerarquías y todos son enviados por el enemigo. Así que, amados hermanos, oremos en esta hora y voy a pedir un favor: comparta este mensaje muy importante. Este mensaje muy importante, compártalo. Ayúdeme a compartir a la mayor gente posible, amados hermanos. Y vamos a levantar un ejército de oración. Ya tenemos un año aquí. Hace unos días, 2 de julio del 2021, cumplimos un año viniendo a la montaña de la oración, amado hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Oremos. Padre amado, Padre bueno, Padre de misericordia. Tu palabra dice allí en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, queremos morar bajo la sombra del Omnipotente, estar bajo el cobijo del abrigo de Dios, bajo la nube de su presencia, bajo la columna de fuego. Oramos como Pablo y Silas oraban y cantaban. Como dice tu palabra, Señor, que aún Jacob oró en la madrugada, al rayar del alba, cuando iba terminando la cuarta vigilia de la noche. Jacob oró, peleó con el ángel, porque aunque había una actividad, hermanos, por la noche, los ángeles de Dios y el ángel de Dios estaba para ayudar a Jacob. Pero cuando ya amaneció, dice el ángel: tengo que irme, Jacob, tengo que irme porque ya es el rayar del alba. Y Jacob dijo: no te vas a ir.
suéltame, no te dejo, dice Jacob. Suéltame, dijo el ángel. No te suelto, porque ya era tiempo que se fuera. Había habido una actividad espiritual por la noche. No sabemos por qué, pero allí estaba el ángel. Yo creo que estaba cuidando a Jacob y vino en una asignación de parte de Dios a cuidar a Jacob, porque era, hermanos, uno de los patriarcas en la línea, hermanos, del pueblo de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios envió a cuidar a Jacob porque él estaba en peligro. Pero ya cuando pasa la mayor actividad de esa noche, la mayor actividad de la oscuridad, entonces ya tiene que irse. Ya me voy. Y dijo Jacob: no te vas a ir. Sí, ya me voy, tengo que irme, ya está amaneciendo, es el rayar del alba. Ya terminó la cuarta vigilia. Bueno, yo creo que el ángel había estado las 4 vigilias de la noche, pero tengo que irme. Jacob dijo: no te vas, suéltame, no te vas, no te dejo, suéltame. No te suelto. ¿Qué quieres? Quiero que me bendigas, dame bendición. Y entonces sí te vas. Hermanos, tuvo que bendecirlo. ¿Se da cuenta? Así como hay actividad de ángeles sucios, de ángeles de oscuridad, también hay actividad de ángeles de Dios que vienen para bendecir a su pueblo, para cuidar de su pueblo, para proteger de su pueblo, porque tengo bases bíblicas cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen su nombre y él los defiende. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Comparte, por favor. Busca los mensajes en YouTube y en Facebook y en Antena de FM Radio, El Poder de la Palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te guarde. Que Dios te prospere.